A esta actividad, a esta presentación de uno de los libros más importantes, más trascendentes que Grijalbo, que Penguin Random House ha puesto o busca poner en sus manos en este año. Un año tan importante para el presente y para el futuro del país. Un libro, El regreso al infierno electoral, que lo que busca hacer es hacernos reflexionar sobre el peso de las elecciones del Estado de México, lo que puede significar para el partido que históricamente ha gobernado esa entidad, lo que puede significar para Morena, para el partido que actualmente gobierna el país, mediante un análisis profundo, serio, mesurado, riguroso. Soy Juan Carlos Ortega Prado, soy el editor de Grijalbo Actualidad y Debate, por tanto editor de este libro, y de parte de Penguin Random House, de parte de Grijalbo, de parte de la feria, de parte del Palacio de Minería, les queremos de verdad agradecer enormemente su presencia. Les recordamos que la venta de libros está en la parte de atrás, si aún no lo han adquirido, y si bien tenemos 1 hora y media para esta charla, hay que subrayar algo muy importante. Eso incluye la firma de libros, y somos muchos, todos queremos las firmas de los autores, de modo tal que la conversación propiamente dicha durará alrededor de 35-40 minutos. Habrá espacio para un par de preguntas, 3 preguntas, haremos todo lo posible por estirar el tiempo, todo lo que se pueda, y el resto del tiempo, más o menos la mitad del tiempo, será para las firmas, que todos queremos tomarnos la foto con los autores. Sin más, pues, por el momento, les doy la bienvenida a todos ustedes, le doy la bienvenida al coordinador, a los autores y presentadores que están aquí, mi maestro, querido maestro Barranco, muchísimas gracias y les cedo el micrófono. Bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia aquí en este foro. Es para mí un verdadero honor el poder ver muchas caras conocidas, gentes, personas con las que hemos compartido muchas cuestiones. Muy rápido quiero decir que este libro se inscribe en otro que se llama El infierno, pero el otro, que fue hace 6 años, registró las tremendas irregularidades que se vivieron en el proceso electoral del 2017, el cual, como ustedes saben, Alfredo del Mazo gana no por votos propios, porque Delfina tuvo como partido más votos que Alfredo del Mazo, sino ganó con la concurrencia de sus partidos aliados, en este caso el Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza. Ese libro en aquel entonces fue escrito básicamente por personas ligadas al proceso electoral en términos institucionales. Éramos la mayoría ex consejeros, había algunos otros, pero también ligados estructuralmente a la cuestión electoral, de tal suerte que les sabíamos cómo se manejaba dentro. Ese libro causó mucho resquemor, sobre todo en Toluca, porque puso en evidencia con datos muy duros, muy concretos, las tropelías que sobre todo el sistema, la nomenclatura en el poder utilizó para poder ganar la elección a costa de todo, no importa cuánto, no importa cómo, no importa con quién, pero ganó, con esa perspectiva, diríamos, pragmática. Este libro es totalmente diferente. Este libro ya no somos totalmente o en la mayoría vinculados al proceso electoral. Es un libro periodístico fundamentalmente, y lo que trata es de poner sobre la mesa los entretelones actuales. No estamos viendo hacia atrás, estamos viendo el presente de lo que está pasando en el Estado de México. Y bueno, ustedes han homenajeado aquí, cuando entró, pues a muchos de las personas que están aquí. Julio Hernández Astillero, que es un honor que esté con nosotros acá, va a conversar sobre él. Sí, un aplauso, merece un aplauso. Julio nos plantea uno de los temas centrales que tenemos, y es qué va a pasar
después del 4 de junio del 2023. Dicho de otra manera, ¿cuáles son los escenarios que se abren a raíz del proceso electoral? ¿Qué es lo que va a pasar después del proceso mexiquense? ¿Cuáles son esos escenarios? Y lo que nos queda claro después del conjunto del libro es que lo que pase o lo que deje de pasar va a tener una incidencia directa en las elecciones próximas presidenciales. Lo que pase o lo que deje de pasar. Así. Antes se decía, no, el Estado de México, el laboratorio, ¿no? ¿Te acuerdas, Félix? Como decíamos, ese laboratorio político. Nada, no pasaba nada. La joya de la corona, menos. La madre de todas las batallas, ahora es una copia de Hussein, pero nada. Pero esta vez sí va a pasar. Otro personaje importante que escribe, evidentemente, aquí es Álvaro Delgado, al cual también extraordinario periodista, al cual yo admiro su agudeza para abordo los temas, pero sobre todo la memoria. Es un disco duro potentísimo, ¿no? Se sabe la vida, otro que lo tiene duro, sé que el doctor Juan, pero eso lo voy a presentar después. Álvaro, lo que nos plantea en el libro rápidamente es cuáles son los entretelones y los juegos de poder en este proceso electoral para los partidos políticos. Llámese Morena, llámese PAN, llámese PRI. ¿Qué es lo que está en juego en cada uno de esos partidos políticos? Bueno, y también aquí quiero reconocer a mi compañero, que ha sido un compañero de lucha desde 1997, el doctor Gabriel Corona Armenta, al cual también me gusta lo conocí en 97 y juntos estuvimos en el IFE en 2000 y una persona muy acuciosa, muy responsable y bueno, padecimos juntos la persecución del PRI siendo consejeros y él me daba línea, yo andaba siempre, viajaba, estaba afuera, no tenía yo la posibilidad y él llegaba y me decía, yo le preguntaba, ¿por qué hay que votar? Hay que votar eso en orden. Ahora, me iba yo encima, ¿no? Y realmente tiene para mí uno de los artículos importantes en el libro, porque nos ayuda a entender la cultura política en el Estado de México. Es increíble que estando tan cerca del Estado de México, no entendamos en la ciudad las señas, los rituales, los equilibrios, las formas de cómo se maneja la cultura política en el Estado de México. Y aquí habrá algunos mexiquenses, sobre todo de Toluca, que asentarán. No, ahí están algunos, miren. No, pues hay varios, sí, la verdad, entonces hay que cuidarnos. Si no va a ser complicado. Bueno, lo interesante es que llega, hasta aspectos formales. Los políticos de Toluca, y sobre todo los Golden Boys, son impecables, todos relamidos, encorbatados, se bañan 2 veces al día, se rasuran 2 veces al día. ¿No han visto cómo abrazan? No unos apapachones, que uno se pone nervioso porque le dan esos agresajos. Pero eso no es todo. Gastan una gran cantidad de, ¿cómo se llama esto? Astringosol. ¿Cómo se llama? Enjuagues bucales, te hablan de nariz a nariz. Oye, señor, y los tienes acá encima. No, estoy hablando, estoy caricaturizando. Pero el texto de Gabriel es un texto serio que nos ayuda a entender las claves, los rituales, las fórmulas de cómo es la cultura política. Bueno, tenemos poco tiempo, así que me voy rápido. Bueno, indiscutiblemente que un texto entrañable, muy serio, que yo se lo felicité cuando lo escribió
escribió desde Barcelona, es el texto de Tere. Cuando está aquí presente. Es una periodista muy comprometida, muy crítica, que en el contexto de Toluca realmente se requiere ser un tanto el oficio del periodismo heroico por los niveles de represión, los niveles de relegamiento, las formas sutiles, pero también las formas no sutiles, brutales. Y Tere Montaño sufrió un secuestro express por su trabajo periodístico y tuvo que exiliarse un tiempo en Barcelona para que las aguas se calmaran y volver otra vez. Así es que, pues mi reconocimiento a no solamente ella, sino un conjunto de periodistas que en el Estado de México tienen que tener valor y un poquito más para poder ejercer su trabajo como periodista. Ella tiene un trabajo agudo sobre el tema de la corrupción, de cómo el sistema envuelve dinero, ¿no? Dinero y más dinero, que exige disciplina y unidad, acato absoluto. Y Tere nos hace una gran descripción de cuáles son los mecanismos que operan. Bueno, hay otros autores evidentemente eminentes que desgraciadamente no pudieron estar aquí, pero creemos que el libro es un texto que ubica muy bien lo que pasa en el Estado de México. Es un texto que es una radiografía completa, tratan muchos temas, pero que con estos que están acá presentes es suficiente para poder calibrar lo que está en juego en el proceso electoral en el Estado de México. Y bueno, pues lo interesante también en este texto es que no solamente son renombrados periodistas nacionales, sino porque muchas veces, como es el caso de Álvaro, por supuesto mucho menos de Julio, pero se dice cualquier barbaridad en el Estado de México. Cualquier barbaridad se dice. Por eso conjugué personas que vienen o que están adentro del Estado de México y conocen muy bien las reglas. Y entonces es un equilibrio entre periodistas de gran renombre, de una visión amplia, pero también periodistas que están adentro en el Estado de México, en Toluca, y que conocen muy bien los resortes. Y por supuesto, un tercer sector son académicos, gente que nos dé otra información. Así es que, pues ahí está el cóctel. Son 11 ensayos, ustedes pueden tomarlo uno por uno, pueden tomarlo en conjunto, pero creo que en torno a este texto se puede tener una idea muy clara. Yo aquí paro y quiero dar la palabra muy rápido por cuestión de tiempo a mis compañeros. Y por supuesto empezamos con Julio Hernández, llamado también Astillero. Muchas gracias por esta asistencia, por esta recepción. Me equivoqué y entré por allá. Bueno, entiendo que lo ideal era haber entrado de otra manera. Muchas gracias por esa amabilidad de todos ustedes. Me dicen que hay mucha gente afuera. Que hay mucha gente que no pudo entrar. Ojalá y les den chance de entrar, que se sienten por aquí adelante. En fin, son medidas a veces de seguridad. Muchas gracias por estar en este domingo con este tema que realmente es trascendente e importante. El Partido Revolucionario Institucional, con todo lo que significa, con todo lo que sabemos y con diferentes nombres, pero está en el proceso de definir si completa 100 años en el poder, con diferentes nombres, con diferentes actores, pero esencialmente la misma corriente, los mismos usos, las mismas costumbres, un regionalismo asociado a los poderes nacionales en turno, pero con mucha frecuencia poderes locales en el Estado de México que han estado modelando y definiendo muchas cosas en el escenario nacional. Por otra parte, la posibilidad de poner fin a ese intento de llegar a
al siglo de ejercicio político en el Estado de México, es particularmente un proceso importante e interesante, no solo por el cambio de siglas. Me parece que estoy un poco, me gustaría estar un poquito más verlo más claramente. Me parece a mí que dentro de lo que estamos viviendo es la gran discusión acerca de qué es lo que va a cambiar. Se va a cambiar el grupo Atlacomulco por un nuevo grupo que se llama Texcoco. ¿Tiene este grupo Texcoco la capacidad y la fuerza política para establecer nuevas reglas y fundar un nuevo estilo perdurable de hacer política? ¿O la falta de cuadros capacitados, la falta de la fuerza suficiente, que no es solo la electoral, puede generar que se tengan que hacer alianzas como se han estado haciendo en muchos lugares donde Morena, para llegar al poder, lo que hace es que busca la alianza con quien tiene el oficio político, que es en esencia la manera de hacer las cosas conforme a un sistema o a un régimen? Y el priismo ha hecho escuela, el priismo ha hecho política, y el priismo hoy está brincando en muchos lugares de lo que era antes su casa natural hacia la nueva opción que es Morena. Bueno, el hijo de Luis Miranda, el subsecretario de Gobernación, es ahora morenista, conspicuo por el lado del Partido Verde, y el propio Partido Verde. Y como todo esto, vale la pena preguntarnos si la alternancia de siglas partidistas implica por sí misma una auténtica posibilidad de hacer una transición democrática y hacer cambios reales a lo que es una realidad política, económica y social como la del Estado de México, sumamente complicada. No es solamente pues el hecho de poder mover o remover a ciertos personajes. El punto está cómo se va creando toda esta historia. El grupo Atlacomulco, que es como los fantasmas que dicen que no existen pero salen de noche, así está también el famoso grupo Atlacomulco, que oficialmente no existe, no hay una evidencia, no tienen sesiones formales, no hay accionistas, no hay nada, pero sí la continuidad de un proceso en el cual los intereses de esa clase política se van procesando para darle salida y para darle fuerza a esos grupos enquistados en el poder. Lo hemos visto desde la forma en la que muchos políticos del Estado de México han conjugado la posibilidad del trabajo como presuntos servidores públicos con la realidad del enriquecimiento personal, familiar, faccioso. Y eso ha sucedido en muchos lugares, porque desde el profesor de banquillo, de primaria, Carlos Jan González, que comenzó su carrera así, desde abajo, sin mayor situación económica. ¿Y qué fue lo que estableció como escuela política? Pues aquella famosa de que el político pobre es un pobre político, es decir, un ser menospreciado en el escenario de la política real. Ha sido la escuela de la corrupción. Hemos tenido grandes maestros de la conversión de la riqueza colectiva en patrimonio personal, en el dinero, en la bolsa. Miguel Alemán, que fue gobernador de Veracruz, que fue secretario de Gobernación, que fue presidente de la República, y estableció el alemanismo, que era haz negocio y échate a la bolsa todo lo que puedas. Haz obra, que algo sobra. Era una de los grandes planteamientos que se hacían. Y otro, desde luego, Carlos Jan González, que fue gobernador del Estado de México, secretario de Estado, y no aspiró a ser candidato a la presidencia de la República por sus antecedentes familiares que no le permitían, no tenía los padres mexicanos, que era lo que se exigía en aquellos momentos. Entonces, a mí me parece que lo que se está viviendo en un Estado de México, que es una de las entidades con, creo yo que con la actitud más nefasta de apropiación del dinero público para negocios particulares, pero sobre todo el nivel de abandono en el que se tiene a la gente en el Estado de México, en las combis, en el tiempo de traslado, en los delincuentes por todos lados, en las policías, que bueno, aquí en Chilangolandia le tenemos miedo a las policías del Estado de México,
tan grueso el asunto. Gente que le tiene un temor terrible a venir de otros estados y saber que tienen que cruzar por el Estado de México para llegar aquí a la capital del país, le sufren y le piensan. Se ha ido degradando la vida cotidiana. Se ha convertido el ciudadano en una especie de zombie cívico y zombie político que es manejado con el dinero que van acumulando estos políticos, una parte para robárselo, porque no hay otra manera de decirlo, y otra dice que para hacer política, para pagar grupos especiales, que incluso a nivel nacional han sido famosos los grupos electorales que el Estado de México envía a otras entidades porque tienen la tecnología para el fraude electoral. Entonces, a los amigos de los políticos en el poder en el Estado de México les pueden enviar especialistas pagados, financiados por la gente del Estado de México, los envían como un apoyo a esos candidatos de otros estados. Así fue como llegó al poder, entre otros terrenos, pues otro ejemplo del banquete de la corrupción, de la frivolidad y de la ignorancia que ha sido específicamente Enrique Peña Nieto. Un personaje que por más que se le diga licenciado, que se diga que él no, se le agradece que él no participó en todo un eventual fraude electoral, pues la verdad es que Peña Nieto es un personaje nefasto, un personaje del México que debe ser repudiado. Durante 12 años yo me llegué a decirle al presidente de la República, ni a Felipe Calderón de García Luna, y tampoco al propio Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque llegaron al poder mediante el fraude directo en el caso de este nefasto personaje. Un compañero periodista nuestro, Alberto Nájar, dice: ese sujeto, el impresentable sujeto, Felipe Calderón. Bueno, pues ese sujeto llegó al poder, no lo olvidemos, haciendo un fraude fenomenal, apoyado por su antecesor, Vicente Fox Quesada. Y Enrique Peña Nieto no llegó con algoritmos, ni con integrantes, ni cosas por el estilo, pero sí con el chorro de dinero usado de procedencia de arcas de gobierno, de grupos del narcotráfico y de los gobernadores que se hicieron llamar sindicato de gobernadores para apoyar a Enrique Peña Nieto. La mayoría de ellos hoy han pasado ya con su plaquita al frente, con su numeración, en procesos judiciales que han tenido, varios de ellos, y los otros se han salvado, pues porque la política en nuestro país ha sido terrible. Pero yo sí, para no, ya llevo casi los 10 minutos que nos dieron de tiempo, así es que les agradezco mucho la oportunidad de platicar. Quiero decirles que en el Estado de México se juega la posibilidad de poner freno a una larguísima historia de corrupción, de manipulación, de injusticia y de frivolidad. Y que en ese camino hay muchos aspectos que podríamos ahorita extendernos en el análisis. Altas y bajas, claroscuros, cosas que se pueden apoyar y otras que no. Pero hay una opción, y esa opción puede ser la opción de ponerle fin a esa corriente que tanto daño le ha hecho al Estado de México y al país entero. Ahí sí valdría decir: no más PRI. El PRI no puede seguir histórica, cívica, política, ni éticamente gobernando el Estado de México más. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Realmente vale la pena el texto de Julio Astillero en el texto. Vamos a dar la palabra a Tere Montaño, una periodista de larga data, con mucha experiencia y sobre todo con mucho valor. Adelante. Gracias por estar aquí, gracias a sus compañeros. Bueno, yo básicamente en el libro hago un recuento a partir de mi trabajo como corresponsal en diversos medios y también medios locales. Llevo muchos años cubriendo el Instituto Electoral en el Estado de México, digamos que me he especializado un
temas de corrupción del Estado de México y de la clase política del Estado de México. Conjuntando estos dos temas, el tema de la corrupción y el tema electoral, pues es un hecho que el tema electoral, el tema político conecta con la corrupción, porque la corrupción es a su vez el canal, la puerta por la cual se pasa al otro terreno. Llevamos casi 100 años con el mismo grupo político. Aquí los compañeros Julio, Álvaro y otro compañero hacen una gran narrativa desde la génesis del grupo Atlacomulco, que es espléndida, y en mi caso yo entro al tema, buceo un poco con ejemplos de cómo desde el Instituto Electoral se coopta el propio organismo, se cooptan los consejeros, con ejemplos de cómo ha habido fraudes, cómo se utilizan los programas sociales, algunos ejemplos de sobornos en 30 años que se han dado dentro del Instituto Electoral, de los consejeros electorales, el famoso caso de la cartonera plástica. También hablo un poco de esa gran megaestructura oficial que se pone en operación cada sexenio o cada trienio, según sea el caso de las elecciones, en el que todo el aparato de gobierno se convierte en un gran mecanismo para la cooptación de los votos, para presionar a la gente, para atraer el voto, y también cómo la pobreza ha sido utilizada por el grupo Atlacomulco y sus gobiernos para montar sus triunfos sucios, triunfos que están montados sobre la pobreza de la gente, y eso es lo más triste, como ahora lo estamos viendo, como hay una coordinación entre el programa de Salario Rosa, hay una coordinación con cómo lo están ya manejando. Yo digo que es la candidata a la versión femenina del grupo Atlacomulco, porque ella ha estado en los últimos procesos electorales, ella ha estado. En 2017 fue presidenta del PRI del Estado de México, y quien llegó al triunfo, entre comillas, a ese triunfo tan cuestionado de Alfredo del Mazo. También hacemos un recorrido por estas estrategias de imponer estados de miedo horas antes de cada proceso electoral. Y bueno, también me gustaría mencionar a otros compañeros periodistas locales que no pudieron estar aquí. Enrique Gómez hace un artículo especialmente sobre cómo se utilizan los recursos públicos también para cooptar periodistas y medios nacionales. Yo también lo menciono un poco, que es una de las estrategias también para completar los fraudes. Sin el manejo del discurso en los medios y de la compra de plumas, sería imposible que el PRI pudiera también lograr estos fraudes a lo largo de estos 30 años. Pues yo tengo poco tiempo, yo los invito a leer el libro. Por ahí también está mi compañera Vero Veloz, que está por acá, Vero, con un extraordinario trabajo donde habla de la violencia política de género que se da en el Instituto Electoral, y bueno, también a mi compañero Ismael Dávila, que hace un recuento del uso del programa Salario Rosa. Y bueno, muchísimas gracias. Vean el libro. Sí, muchas gracias. La verdad, sí, no había visto a Vero Veloz, ella es una coautora, además su texto nos permite entrar a la intimidad del Instituto Electoral, que ya es mucho, es un instituto que siempre ha estado muy sojuzgado por el poder, por la nomenclatura, y Vero nos plantea todas las tensiones y una paradoja. Habla sobre el tema de la violencia, el acoso laboral y la violencia contra las mujeres en el instituto. Pero la particularidad
es que esta violencia no es ejercida por hombres en un contexto tan patriarcal y machista como el Estado de México, es ejercido por mujeres en el poder. Por eso es muy valiente el texto de Vero, la cual yo felicito mucho su presencia en este espacio. Bueno, hay algunos pequeños reacomodos. Lamentablemente ya no nos va a dar un tiempo de hacer preguntas o tener un debate, porque afuera hay mucha gente. Yo salí precisamente porque hay mucha gente que quedó fuera, lamentablemente, y por cuestiones de seguridad. Los espacios tienen que estar equilibrados por la antigüedad del edificio. Nos dicen que si está sobrepoblado o sobreencargado, hay riesgos a la estructura. Así es que, pero nos están escuchando los compañeros, los amigos, los familiares que están allá, pues va todo nuestro saludo y decirles que al término podrán entrar a la firma y al contacto con los diferentes actores. Voy a hacer la palabra a nuestro querido doctor Corona, Gabriel Corona. De esta edición que digamos viene a complementar la primera parte del libro electoral. Bien, nada más haciendo un recuento histórico mientras hablaban los demás presentadores. El PRI a nivel nacional duró en el poder de manera ininterrumpida 71 años, más que el Partido Comunista de la Unión Soviética, más que el Partido Comunista de China, más que el Partido de los Trabajadores de Corea y más que el Partido Comunista Cubano, entre otros, además de todos los partidos comunistas de la Europa del Este. Y en el Estado de México está con el actual nombre PRI desde 1929, aunque ya hay un antecedente de 1925 que fundaron los hermanos Abuelo y Filiberto Gómez, que se llamaba Partido Socialista del Trabajo del Estado de México, que en realidad pues era también un partido oficial, porque así funcionaba desde el gobierno. Entonces, si hacemos cuentas, pues estamos muy cerca de la centena de este partido en el poder. La pregunta es, ¿cómo ha hecho este partido para mantenerse en el poder durante tantos años? Bueno, primero fue la violencia, era balazos como se disputaba el poder, decía Fidel Velázquez, por cierto, nativo de Nicolás Romero, a balazos nos llegamos al poder y a balazos nos los tendrán que quitar. En realidad, él no dijo que tenía un balazo, que había luchado en la revolución, pero nunca nadie lo vio. Solo se encargó de dirigir a los lecheros de Nicolás Romero de la Hacienda del Rosario y de ahí al poder. Bueno, la violencia y después el dinero. Hay un hecho histórico incuestionable. Isidro Fabiola llegó al poder en 1942 violando toda la Constitución y todas las leyes locales. Ni vivía en el Estado de México, ni tenía la vecindad, hace años que estaba en el extranjero y había regresado a la Casa de Risco y a Cuernavaca. Ávila Camacho le hicieron que fuera presidente y para eso lo envió y sobornaron a los diputados locales con 7 o 10 mil pesos y a los presidentes municipales con 2 o 3 mil pesos. Ahí está, el dinero, la corrupción. Y cuando eso no ha sido suficiente, pues ha habido represión y manipulación de la voluntad popular a través de los innumerables fraudes electorales. En el archivo histórico del Estado de México se puede ver cómo los presidentes municipales de aquella época ni siquiera hacían elecciones, tecleaban los resultados y así los enviaban a la Secretaría General de Gobierno. ¿Cómo ha sido posible que un partido se haya mantenido tantos años en el poder? Bueno, la verdad es que alguna vez Bernardo Barranco lo ha dicho y me apropio de ese concepto. En realidad el grupo Atlacomulco, por lo que queda de ese grupo, en realidad ha optado a la oposición partidista, una parte del PAN, del PRD, incluso yo diría de Morena y otros partidos, el PT, el Partido Verde, etcétera, que han entrado en ese juego de la simulación que muy bien describían autores como Octavio Paz en El laberinto de la soledad o Samuel Ramos en La cultura en México, la filosofía de México y la cultura nacional, a su nombre, o Carlos Monsiváis en Los rituales del caos. Los mexiquenses tienen una clase política que simula procesos políticos incluyentes y democráticos, simula que hay procesos electorales competitivos, simula que hay oposición,
simulan que son críticos del sistema y en realidad hasta los debates los pactan. Se dicen que se van a decir para que no se ofendan y dicen es que me mandaban a decirte tal cosa. Se turnan para debilitar a la autoridad electoral, que a mí nos han dado unas palizas, pero terribles en su momento, justamente como nos da independencia frente al poder. Y hay otros elementos que vertebran la cultura política del Estado de México. Alguna vez odio citar a este tipo de personajes, pero son necesarios para entender la política mexiquense. Carlos J. González, un político pobre, es un pobre político, es decir, hay que tener mucho dinero para hacer política y eso implica comprar a los opositores. Y Arturo Montiel, quien alguna vez dijo, todo lo que se pueda comprar en política resulta barato. Y así lo hizo con diputados del PAN en el año de este siglo, comprándolos para dividir el PAN con 25 millones de pesos, algunos diputados del PRD para que asistieran a su toma de posesión, también con grandes cantidades de dinero, y han sido cooptados innumerables personajes de la política mexiquense, gracias a lo cual ese grupo hegemónico, denominado Tlacomulco, Toluca, etc., ha hegemonizado la política con medios legales e ilegales, con todo lo que tiene a su alcance. Y aquí sí hay que señalar la gran complicidad de muchos partidos de oposición y personajes de la política local que han entrado en este juego de simulación democrática y que han de esa manera legitimado la existencia de un sistema político que sigue siendo, desde mi punto de vista, hegemónico, siguiendo a Giovanni Sartori, porque los recursos públicos se siguen usando todavía como un patrimonio del grupo en el poder. Y eso es lo que ha hecho del Estado de México, junto con Coahuila, las únicas dos entidades que desde 1929 no han tenido alternancia en el poder ejecutivo local. ¿Cómo se ha logrado? Bueno, de esta manera que les he comentado y además con grandes componentes entre los grupos de poder. Si ustedes supieran las cantidades de fortuna que tienen algunos de los líderes políticos en el Estado de México, no lo creyeron. Bernardo, nuevamente lo cito, ha dicho que el mejor negocio en el Estado de México es hacer un partido de oposición. Y de esa manera los recursos fluyen como no tienen una idea. De esa manera entonces un sistema corruptor, cooptador, simulador ha logrado permanecer durante tantos años y eso le alcanzó incluso para conquistar la presidencia de la República en el año 2012. El problema es que este país, México, no es el Estado de México y aquí entró en crisis ese modelo de simular, de corromper, de cooptar y de entrar en componendas con los opositores y eso significó de alguna manera una de las causas de la derrota. Yo creo que este es un texto que, a diferencia del anterior, que no estudia los resultados electorales y lo que pasó, advierte de estas prácticas políticas que se han perpetuado desde hace muchos años en el Estado de México y que han hecho posible que esto no cambie. ¿Cómo es posible? Decía alguna vez un senador, un actual senador que en ese tiempo presidía una comisión de derechos humanos, decía que a 65 kilómetros de la Ciudad de México se haga política todavía como en el siglo XIX, porque además déjenme decirles que los masones están muy lejos del instituto electoral y quien tiene un grado superior a los demás no lo critica, no lo cuestiona, no lo ataca porque es como traicionar la hermandad de estos masones. Entonces es una cuestión así como decimonónica, de rituales, de saludos, de abrazos, que describía muy bien Bernardo, en donde todo está hecho para que además sea considerada casi como una gran familia. Van a las mismas fiestas, frecuentan los mismos clubes deportivos, en Toluca sobre todo, etcétera, etcétera, y eso hace que al final terminen mimetizando las mismas prácticas que antes cuestionaban y criticaban y terminan siendo parte de un sistema que antes combatían. Muchas gracias, Bernardo. Muy bien decidido por Gabriel lo que significa el PRI en este momento, y podríamos decir que esta elección de 2023 nunca antes en la historia el PRI se había enfrentado a un partido tan poderoso, por así decirlo, como el que enfrenta hoy con Morena.
incluso hasta Alemania, ¿sí? Bueno, es otro tema, ese es otro tema distante. Pero lo interesante aquí, y ahí está el texto de Alberto Asís, que nos habla de que estamos con estilos de una elección de Estado, como ha sido históricamente las elecciones en el Estado de México, una elección de Estado contra otra elección de Estado, que representa la fortaleza que en este momento tiene Morena en programas sociales, en alcance, en difusión, en militancia, etc. Bueno, para cerrar con broche de oro, quiero dar la bienvenida a Álvaro Delgado, uno de los periodistas más importantes hoy por hoy en el análisis que hay sobre México. Álvaro. Muchas gracias. Yo soy solamente un humilde juntaletras. Soy un humilde juntaletras, nada más. Y déjenme agradecer la invitación y la oportunidad también de estar en esta mesa esta tarde con, por supuesto, Tere, colega periodista, con el compañero, aunque somos de diferentes generaciones, somos también egresados de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, donde yo estudié la carrera de periodismo, y pues es un privilegio que también estar en la mesa con Julio y claro, con Bernardo, con quien me hizo favor de invitarme. Yo asistí a mi primer meeting político cuando tenía 12 años de edad, y fue en Naucalpan, en la campaña de Roberto Soto Prieto. Pasarían todavía 20 años para que hubiera alternancia en ese municipio de Naucalpan, hasta 1997, cuando gana José Luis Durán Reveles, hoy en el Partido Verde Ecologista de México, y cuya hermana fue presidenta municipal de Morena. Por cierto, no es Partido Movimiento de Regeneración Nacional como me anota en mi texto, no, es Morena. Y digo esto porque más o menos creo conocer el Estado de México por haber vivido allí, pues recién llegado de Jalisco, como tantos y tantos miles, y quizá millones de habitantes de otros estados que llegaron a poblar el Estado de México, la parte poniente del Valle de México o la parte oriente también del Valle de México. Estudié toda mi formación fue en el Estado de México hasta la licenciatura en Acatlán. Estudié en el CCH Naucalpan. Y como siempre me ha gustado la política, no para ejercerla, sino para observarla y reportarla. Por eso fui yo a mi primer meeting, un meeting en un domingo de este político naucalpense, Roberto Soto Prieto, y lo recuerdo perfectamente con el boato de las campañas tradicionales priistas, con matracas, con un grupo norteño y un mariachi, que era en realidad no para ganar a un adversario que no existía, porque no había oposición, ni siquiera la panista en el caso de Naucalpan o del Valle de México. Era en automático el triunfo del PRI en la entidad, y eso era, digamos que, parte de un ritual, efectivamente, para sí tener contacto los nuevos gobernantes con los gobernados. Y el repartidero de utilitarios, el repartidero de cubetas, de escobas, de mechudos, lo recuerdo muy bien porque yo tenía 12 años en ese entonces, y parte de las prácticas de la clase política priista prevalecen hasta ahora, con un agravante, que se han extendido a otros partidos políticos. El PAN mismo, con el ascenso que tuvo,
a gobernar, bueno, y inclusive a punto inclusive de ganar la gubernatura del Estado de México en algún momento, y los gobiernos que hizo en el Valle de México y hasta en la capital del propio Estado. Prácticas, hay que decirlo también, que se han trasladado a sectores de Morena. Y es que es de tal nivel la corrupción política en el Estado de México que alcanza todo, y no solamente a los partidos y a los políticos, sino a los medios de comunicación, al empresariado, a todos los sectores de la sociedad, de esa entidad que está pegadita a esa capital, pero que a veces nos es tan ajena, tan distante y tan desconocida. Es muy probable que Morena gane. Yo en algún momento pensé en iniciar mi texto diciendo: el PRI ya perdió. Y es una verdad, porque el PRI perdió hace 6 años, fue el partido que obtuvo menos votos que Morena. La diferencia, como recordaba bien Bernardo al inicio de esta presentación, fueron los votos del Partido Verde, del Partido del PAN y del Partido Encuentro Social. Fueron los que permitieron que ganara Alfredo del Mazo la gubernatura. Hoy, sin la alianza que el PRI estableció con el PAN y con el PRD, su triunfo estaba absolutamente cantado. Hoy, por cómo están trabajando, por lo que he sabido que están haciendo el PRI, el PAN y el PRD en el Estado de México, la posibilidad de que Morena gane sí es alta, pero todavía no hay nada cerca. ¿Qué están haciendo? Utilizando todavía las estructuras de dominación que tienen en muchos municipios, o con las estructuras del gobierno estatal para no entregar el poder. ¿Y qué tanto está haciendo Morena para neutralizar eso? Y hasta donde yo alcanzo a ver, no demasiado. Morena está digamos en los sectores de dirigencia, se percibe una confianza en que ya tienen ganada la gubernatura, y eso no es así. Confiados en que ciertas encuestas les dan 14, 15 puntos de distancia de la candidata Delfina Gómez a la candidata Alejandra del Moral. Y no es demasiada diferencia para la capacidad de operación, de compra y coacción del voto. Y también algo que ocurrió hace 6 años y que me temo van a volver a implementar: el desaliento para que la gente vaya a votar, por una razón, porque todos son iguales. Y en este sentido, yo digo, las posibilidades que tiene hoy Morena efectivamente de ganar la entidad más poblada y con mayor poder electoral del país son muy altas, pero eso no está para nada seguro. En ese sentido, lo que yo planteo en mi colaboración en este libro es: ¿qué se está jugando, por ejemplo, el PRI? La sobrevivencia misma, atrincherarse en un Estado como lo hizo ya antes, a la pérdida del poder presidencial, con Vicente Fox y luego con Felipe Calderón, a quien apoyó justamente para que Calderón ganara y que no ganara López Obrador. Atrincherarse en una entidad, sobre todo con tantos recursos, para volver a, si no a tener el poderío que llegó a tener con
mucho poder territorial con gubernaturas, sí por lo menos a no extinguirse. Su derrota en el Estado de México para el PRI sí representa su sobrevivencia misma. Y para el propio Partido Acción Nacional, por otra parte, es también fundamental resistir en esa entidad después de que uno y otro, y por supuesto el tercer partido, el PRD, ha ido disminuyendo su poder electoral en todo el país. Es la sobrevivencia misma del PRI. Y pues sí, no me extiendo más. Habrá de parte también del gobierno federal y también del propio gobierno de la Ciudad de México una incidencia a favor de Morena y de la coalición que encabeza en el Estado de México. También para Morena es fundamental conquistar un estado como el Estado de México ante la elección del próximo año. No tanto, diría yo, y concluyo, no tanto por la disputa presidencial, como por la relevancia del Congreso y de manera particular la Cámara de Diputados. El Estado de México, con todos los distritos federales que tiene, se vuelve estratégico para una mayoría en la Cámara de Diputados, que es pues la que maneja, la que aprueba el presupuesto, y para la oposición, más que buscar la presidencia de la República, la apuesta estará en ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, más inclusive que el propio Senado. En ese sentido, por eso el Estado de México es tan fundamental en el escenario nacional, y estamos pues prácticamente, estamos exactamente a 3 meses. Hoy, el 4 de julio, hay elecciones en el Estado de México, y en 3 meses lo sabremos. En 2 meses, en 1 mes, comienzan las campañas en el Estado de México, abril y mayo, y el domingo 4 de junio, pues se sabrá. Ojalá que no se repitan las prácticas de la jornada electoral de hace 6 años, donde hubo efectivamente una estrategia para desalentar la participación ciudadana, generando miedo o terror, como las cabezas de cerdo que arrojaron en muchas sedes de Morena, y que también implicó que mucha gente se quedara en su casa. Y sabemos que en un escenario de alto abstencionismo, el PRI tiene mayor capacidad de triunfo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Tere, Julio, Bernardo, Gabriel. Pero muchísimas gracias a todos ustedes. Viene ahora, como les habíamos adelantado, la firma de libros. Será aquí mismo. Les rogamos, aquí mismo en el centro, les rogamos nada más, por favor, por comunidad, por solidaridad, que lo hagamos rápido. Entrarán, como les decíamos, las personas que no pudieron escucharlos. Entonces, para que puedan